Comas. Señor, Bueno, hoy nuevamente en los martes de cuidado intensivo en este espacio de la Facultad de Medicina y del programa de posgrado de Medicina Crítica de la Universidad de Cartagena, agradecemos al valioso apoyo del Instituto Nacional de Cancerología y de su unidad de cuidado intensivo en los aportes que nos están ofreciendo en estos martes del mes de mayo. En el día de hoy contamos con el valioso aporte del doctor Daniel Suárez, que es internista intensivista de la Universidad del Bosque e intensivista de la Unidad de Cuidado Intensivo del Instituto Nacional de Cancerología, quien nos va a hablar sobre la enfermedad tromboembólica en el paciente con cáncer. Doctor Suárez, somos todo oídos. Muchísimas gracias. Luego de terminar la presentación del doctor Suárez, seguiremos con la sección de preguntas y comentarios. Buenos días a todos. Somos todo oídos, doctor. bueno, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Entonces, bueno, como dice el profe, vamos a hablar un poco sobre enfermedad trombólica en paciente con cáncer. Digamos que para empezar a hablar de esto, podemos hablar de una de las personas que quizás empezó a hablar sobre esta relación entre el estado hipercoagulable y el cáncer, y fue Armand Trousseau. Vemos que la historia de él es curiosa porque él empezó a describir los pacientes que tenían episodios trombóticos en las extremidades, mm, y empezó a asociarlos además con neoplasias gastrointestinales. Y es curioso porque además de que él fue pues, de las primeras personas en fijarse en esta relación entre cáncer y fenómenos trombóticos, precisamente a él le tocó retirarse y él se diagnosticó con lo mismo. Entonces, pues en su caso particular tenía un carcinoma gástrico, al parecer, y pues nada, es como la ironía sobre esto. Empezó a hablar sobre una asociación entre eventos arteriales y venosos y mm, simplemente pues sí, sobre todo el sistema vascular con la asociación con el cáncer como un estado protrombótico. Vemos que adicionalmente a esto, el tener una enfermedad tromboembólica con cáncer pues implica todas estas condiciones que nosotros pues vemos acá. Y y pues obviamente va a incrementar costos, va a tener riesgos de que es un paciente anticoagulado, además de un paciente con cáncer, que eso de por sí ya tiene este riesgo pues inhérito. Eh, Además de esto, pues va a aumentar la mortalidad y va a disminuir el pronóstico en el corto y en el largo plazo. Mm, Los mejores registros que se tienen sobre la incidencia de la enfermedad tromboembólica quizás sean estos, y son los registros daneses. Digamos que ellos se caracterizan porque tienen un muy buen sistema de salud pública y además porque registran muy bien los datos en general sobre esto. Entonces, tiene un registro que data desde los 90, como vemos acá, y está incluida casi que toda la población del país acá, que es lo que meten en los registros para poder hacer los estudios. Entonces, digamos que ellos ven en esta muestra, tratando de ver la incidencia de enfermedad trombólica en la población, tenían una media de 70 años sobre los pacientes. La mayoría de pacientes tenían una enfermedad todavía localizada, no era metastásica. Y habían recibido estas intervenciones, la mayoría radioterapia, quimioterapia, algunos tipos específicos de quimioterapia con agentes quimioterapéuticos nuevos. Y digamos que tratan de dividir en tres cortes esos registros de incidencia. Y como vemos en esos 20 años que ellos tienen de registro desde el 97 hasta el 2017, vamos viendo cómo la incidencia va aumentando en cada uno de los registros. Esto pues viene obviamente a varias cosas y son avances como tal en el diagnóstico y en la terapia que ha permitido pues mayor supervivencia a lo largo de los años. Y como vemos acá en esta gráfica de Kaplan-Meier, esto pues se correlaciona claramente con la supervivencia, ¿no? Que es mayor al pasar el tiempo. Em, Dentro de los factores de riesgo más importantes, ven que pues tener un episodio previo de enfermedad tromboembólica, tener un cáncer metastásico
Y algunas de estas terapias específicamente, algunas de las nuevas quimioterapias, eh, ven que pueden tener algún tipo de asociación con la enfermedad trombólica y el cáncer. Entonces, vemos que acá ya empieza a hablarnos sobre, ya empezamos a plantearnos otra pregunta más bien, y es si algunos de estos agentes quimioterapéuticos, por ejemplo, tienen algo que ver o alguna causalidad entre la mayor incidencia de eventos tromboembólicos. Y aunque pues a este punto esto realmente no ha sido demostrado, hay algunos, vamos a ver más adelante que hay algunas pues teorías propuestas sobre esto, realmente no está demostrado y pues, se presume que posiblemente sea más un efecto por mayor exposición a la enfermedad, entre pues lo que causa este aumento de la enfermedad tromboembólica más que los medicamentos per se. Entonces vamos a ver que hay una mayor incidencia en los últimos 20 años, aunado al aumento de la supervivencia de la población general. También nuevamente oportunidad diagnóstica como el uso de screening con el angiotac y pues como decíamos mayor tiempo de exposición a la enfermedad. Ahora, en estos casos también podemos, digamos que mm, correlacionarlo con la tarea de Virchow, que es especial en estos pacientes. Y lo que vamos a ver es cómo en estos pacientes la estasis venosa, pues que tiene que ver como tal también por compromiso del tumor, por cirugías, por aquellas condiciones que pueden comprimir los vasos y causar esta estasis venosa, que son pacientes crónicos, muchas veces acondicionados. Además de eso, el daño vascular endotelial que se tiene en estos pacientes por el uso de catéteres, por algunos tipos de quimioterapia también, que pueden causar esta lesión, y obviamente el estado procoagulante como tal del cáncer que tiene que ver con el tumor y ciertos tipos de proteínas específicas de diferentes tipos de tumores que son procoagulantes, como vamos a ver ahora. Mm, Más allá, digamos, de todas estas cascadas que se derivan de la producción específica de tumores perdón, de proteínas y de citoquinas producidas por el tumor, vamos a ver que en general hay algunas cosas para destacar dentro de la fisiopatología, y va a ser, por ejemplo, la producción del activador del inhibidor del plasminógeno, que obviamente pues va a favorecer mayor riesgo de producción de fibrinógeno. Y vamos a ver, por ejemplo, la producción de factor tisular a través de ciertas vesículas endovasculares, extravasculares, perdón, y algunas otras condiciones como la trombocitosis, como la producción de redes de neutrófilos, obviamente con ciertos elementos proteicos microbianos específicamente, y redes de cromatina, van a aumentar obviamente el riesgo trombótico. Y igual, pues algunas células inflamatorias que producen factor tisular. Entonces, estos son como los factores a destacar. Y pues básicamente para tener en cuenta la trombocitosis y la producción directa de ciertos mediadores desde los tumores. Acá, por ejemplo, vamos a ver que los agentes quimioterapéuticos tienen diferentes tipos eh, para realizar, pues, o para aumentar el riesgo protrombótico. Vamos a ver que si bien acá las terapias clásicas ah, quimioterapéuticas van a tener algunos tipos específicos, también, digamos que incluso agentes biológicos utilizados ya recientemente, pues también van a tener otros mecanismos teóricos propuestos para aumentar el riesgo de trombosis. Entonces, como tal, para empezar con la aproximación diagnóstica, vamos a tener pacientes que por el solo hecho de tener cáncer van a tener un alto riesgo para la enfermedad tromboembólica, una alta probabilidad preclínica, pretest, y un dímero D alto. Y obviamente esto se debe a todos estos mediadores y a la fibrinólisis que se encuentra también activa generalmente en estos pacientes. Y es que si nosotros empezamos a mirar, por ejemplo, la escala de Wells en un paciente con cáncer, ya de entrada con este diagnóstico nos da un riesgo moderado, igual que el Geneva score. Entonces, para tratar de mitigar esto, en este tipo de pacientes se han realizado diferentes tipos o se han propuesto diferentes tipos de algoritmos para tratar de establecer mejor este riesgo en este tipo de pacientes con cáncer. Mm, Dentro de esto está la escala del GERS,
que trata de tomar tres elementos importantes de la escala de Wells, y pues se caracteriza básicamente por tratar de colocar puntos de corte del dímero D, si está menor a 1000 o si está menor a 500. Si está menor a 1000, en pacientes que no tengan ningún ítem del GERS, y menor a 500 cuando ya tienen más de un elemento del GERS para acá. Y lo que tratan, pues lo que se vio acá al compararlo con el Wells normal es que podía reducir más o menos hasta un 8% en la solicitud de angiotax de estos pacientes, lo que obviamente implica un aumento en la especificidad. Mm, otra, bueno, otra propuesta es el PGD, el algoritmo del PGD, que trata de usar los elementos del Wells score y trata, según la probabilidad de tener un tromboembolismo pulmonar, a, si tiene baja o moderada probabilidad, ajustar también el nivel del dímero D y con esto tratar de excluirlo. Y si bien acá nosotros vemos cómo al compararlo con el Wells estándar, sin ajustar esos niveles de dímero D, obviamente pues tiene un mejor rendimiento, y básicamente comparado también con el GERS nos permite hasta una reducción bien importante en el número de angiotomografías que se toman en ese número de pacientes. Entonces, pues esas son algunas de las propuestas para el diagnóstico, pero también tenemos otras que tienen que ver con el riesgo como tal de ser una enfermedad tromboembólica cuando se tiene cáncer. Y si vemos acá, este es el score de Corana. Este score usa estos elementos que vemos acá, que tienen la ventaja que son elementos que se pueden ver desde la primera vez que se ve al paciente, sin solicitar mayores estudios. Y digamos que es el score más conocido y quizás más validado para tratar de establecer el riesgo de que una persona con cáncer tenga un aumento en el riesgo de enfermedad tromboembólica, y quizás proponer en qué paciente se puede iniciar terapia profiláctica anticoagulante para disminuir este riesgo. Entonces, vamos a ver que ellos usaron una corte como tal para el desarrollo de la escala y una corte de validación, y vamos a ver que pues, se correlacionan adecuadamente, y nos describen un valor predictivo negativo muy alto del 98% y una especificidad del 88%. Pero pues, posterior a esto, el grupo de Viena trató de aumentar un poco más la especificidad de esto utilizando la P-selectina y los niveles de dímero D, como nosotros vimos ahora. La P-selectina pues como un elemento presente a nivel sérico, medible, que refleja a esta molécula que cuando se activa aumenta la trombocitosis, entonces como un factor de riesgo mayor para la realización de la enfermedad trombólica. Entonces vamos a ver cómo el rendimiento obviamente aumentaba en el uso de estos elementos, y se va a caracterizar porque la especificidad cambió del 89 en el Corana normal al 98% acá. El valor predictivo se mantuvo similar, pero también, como vemos, el valor predictivo positivo subió bastante, era más o menos subió el 50%, era antes de un 20%. Entonces es un elemento pues bien útil. A ver, estas son otro tipo de propuestas, como el Protege y el Conco, que en el Protege pues utilizaban los mismos elementos que usaban en el Corana, pero sumaban si tenía antes una exposición a gemcitabina o a platino como quimioterapéutico, y en el Conco que trataban de usar el estado como tal funcional de los pacientes para hacer esto. Estos simplemente son los estudios, algunos estudios de validación que tienen esas otras propuestas o modificaciones del Corana, pero pues faltan aún muchos más estudios de validación frente a esto. Mm, Entonces, acá llegamos a cómo las recomendaciones actuales pues de la NSCN sobre el diagnóstico de la enfermedad trombólica en pacientes con cáncer destaca como los elementos clínicos siguen siendo obviamente los más importantes para el diagnóstico de estos pacientes. Y vamos a ver que se tienen que utilizar otras herramientas de estratificación, como las troponinas, el ProBNP, y también obviamente las imágenes para poder hacer el diagnóstico, y para evaluar las conductas que se pueden hacer a posterior. El diagnóstico obviamente se va a hacer primero bajo una sospecha clínica. Estos estudios que vamos a solicitar, obviamente como estratificación para el riesgo, y vamos a hacer el diagnóstico como habitualmente lo hacemos en pacientes que no tienen cáncer,
primero pues como un angiotac, que es la herramienta quizás más utilizada que tenemos en los hospitales. Eh, bueno, también obviamente nos mencionan pues el estudio de referencia que sigue siendo la angiografía. En otros casos donde no se puede utilizar, nos, nos mencionan también el uso de la angioresonancia. Y en casos pues, de contraindicación que no podamos hacer en angiotac, podemos hacer lo mismo. Estudios de gamografía y ventilación perfusión para mirar esto en pacientes que no le podamos colocar contraste o que tengan contraindicación para el mismo. Mm, y para hablar un poco de cómo es el manejo de estos pacientes, digamos que todas estas guías, tanto la ESMO, la ASCO, la NSCN, y las guías de la Asociación de Hematología Americana, nos hablan cada vez más del uso de las heparinas de bajo peso molecular y el uso de los DOACs, y esto es algo que viene tomando mucho peso en los últimos años. Y pues obviamente prefiriéndolo sobre el uso de la warfarina, por ejemplo. Am, y me gustó mucho este cuadro porque acá nosotros podemos resumir mucho de cuáles son las conductas que debemos tomar generalmente en nuestros pacientes. Y es que, como vemos, básicamente podemos ver si un paciente tiene, según el tipo de cáncer, y ya tenemos el diagnóstico hecho. eh, si no tiene, perdón, si no tiene un cáncer gástrico, podemos usar en este caso, si no lo tiene, un DOAC. Si tiene algún tipo de DOAC, pues preferiríamos una heparina de bajo peso molecular. Y esto, pues, tiene su razón en los siguientes papers que vamos a ver acá. Y es que en el Hokusai, donde trataban de comparar el Edoxaban versus la alteparina, como nosotros vemos, hay un sangrado mayor. El sangrado mayor, digamos que no fue diferente entre los grupos, pero si vemos la mayoría de casos que contribuyeron para la población de Edoxaban, los casos eran de origen gastrointestinal, este sangrado. En el SELECT-D, que trató de comparar la alteparina con el rivaroxaban, vemos en esta gráfica de Kaplan-Meier cómo la recurrencia de la enfermedad tromboembólica sobre el tiempo era mayor en los pacientes con dalteparina. Entonces, pero vemos cómo en los pacientes que utilizaban rivaroxaban, en aquellos que tenían un sangrado mayor, la mayoría de casos también eran a nivel gastrointestinal. Digamos que el sangrado mayor en estos estudios se entiende en general como cuando hay una reducción de más de 2 gramos de hemoglobina en 24 horas y o requiera transfusión con más de 2 unidades de glóbulos rojos para el paciente. El otro estudio, que es uno quizás de los más nombrados, es el Caraballo, donde trataban de comparar el apixaban contra la alteparina. Y como vemos, a nivel de enfermedad tromboembólica recurrente, no hubo una diferencia entre los grupos, pero pues y en el sangrado gastrointestinal tampoco la hubo, curiosamente, en este medicamento con el apixaban. Acá en esta revisión temática, en este metaanálisis, como vemos, obviamente la enfermedad trombólica es menor con el uso de DOACs comparado con las heparinas de bajo peso molecular, y el sangrado mayor realmente no demostró que fuera diferente entre los grupos. Pero el sangrado no mayor, que es aquel que no es mayor precisamente según los parámetros lo definen así en los estudios, no, pues como vemos fue mayor con el uso de DOACs, y la mortalidad realmente no hubo diferencia entre los grupos. Esto es una consideración especial que se tiene sobre el uso de los DOACs, especialmente de los anti A. Y como vemos acá, para tener en cuenta en los pacientes, por ejemplo, que tengan colectomías, el apixaban sería considerarlo porque tiene algo de absorción a nivel del colon, y obviamente pues va a estar disminuida en sus pacientes. Y estos pacientes son pacientes, es una población que realmente tiene muchos procedimientos por la resección del tumor, tienen demasiada morbilidad muchas veces, entonces eso es para tenerlo en cuenta en la anticoagulación de estos pacientes. Y ahora recientemente en abril de este año se presentó este paper que se llama el APICAT, y en este APICAT trataron de ver en los pacientes que tenían apixaban si podían usar una dosis reducida, tratando de eliminar el mayor riesgo de ese sangrado que nosotros vimos en el metaanálisis, eh, pero pues con la misma eficacia anticoagulante comparada con el manejo estándar. Y lo que hicieron acá
fue que al utilizar pues obviamente una dosis convencional de apixaban versus una dosis reducida que era de 2,5 miligramos, no hubo diferencia entre los grupos como tal. eh, en cuanto al tromboembolismo recurrente y en cuanto al sangrado relevante clínicamente, lo que sí vemos es que sí hubo una reducción con el grupo de la dosis reducida de apixaban, que esto es lo bueno en el tiempo. Vamos que nosotros podemos concluir que la enfermedad tromboembólica tiene una incidencia que viene en aumento en los últimos 20 a 30 años, posiblemente por muchos factores. Eh, Hay algo que debemos tener en cuenta siempre que vamos a un paciente con cáncer y es el riesgo aumentado de trombosis que tienen tanto a nivel arterial como venoso. Obviamente el elemento más importante es la probabilidad pretest y la sospecha clínica. No existe en este momento un estándar para establecer el riesgo, si bien el score de Corana es el más validado y es el que algunas de las guías recomiendan, a pesar de todas las opciones que nosotros vimos. Y ahora mismo tenemos una tendencia mayor al uso de heparinas de bajo peso molecular en pacientes que no tienen sea gástrico, y es la recomendación actual que tienen estos pacientes, y el uso de DOACs en aquellos pacientes que no tienen pues, carcinoma gástrico. La heparina es para el resto de diagnóstico. Entonces, eso quería compartirles hasta ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy concreta y completa la presentación.